Marido humilla a su esposa y la obliga a limpiar el baño sin agua. Huélelo y cállate. Pero el sol de la mañana se filtraba por las cortinas de seda beige del hogar de Paola Vargas, creando un ambiente que cualquier visitante describiría como perfecto. La casa de 2 pisos en la colonia Jardines del Pedregal parecía sacada de una revista de decoración, con sus muebles elegantes, pisos de mármol relucientes y jardín impecablemente cuidado. Sin embargo, detrás de esa fachada de ensueño, se escondía una realidad que carcomía el alma de una mujer de 32 años, cuya sonrisa había perdido su brillo hacía mucho tiempo. Paola se movía por la cocina con movimientos calculados y silenciosos, como si cada paso fuera una coreografía ensayada 1000 veces. Sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba el café exactamente como a Rafael le gustaba. 2 cucharadas de azúcar, una pizca de canela y la temperatura perfecta que él había determinado después de años de correcciones constantes. No era que ella no supiera hacer café, sino que Rafael tenía una manera muy particular de recordarle que nunca hacía nada completamente bien. Rafael Jiménez bajó las escaleras con su típica expresión de superioridad, ajustándose la corbata de seda italiana que Paola había planchado la noche anterior. A sus 38 años, seguía siendo un hombre atractivo, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa que reservaba únicamente para el mundo exterior. En casa, esa sonrisa se transformaba en una mueca de desprecio perpetuo hacia la mujer que había prometido amar y respetar 8 años atrás. «El café está frío», murmuró Rafael sin siquiera probarlo, su voz cargada de una decepción teatral que había perfeccionado con los años. Paola sintió cómo su estómago se contraía, una reacción automática que había desarrollado ante cualquier comentario de su marido. «Perdóname, mi amor, lo caliento ahora mismo», respondió ella con una voz que sonaba extrañamente ajena, como si perteneciera a otra persona. La rutina matutina continuó como siempre. Rafael revisaba su teléfono mientras Paola se apresuraba a servirle el desayuno, asegurándose de que los huevos estuvieran exactamente como él los prefería, que el jugo de naranja fuera recién exprimido y que las tostadas tuvieran el punto exacto de dorado. Cada movimiento de ella era observado y evaluado por esos ojos que una vez la habían mirado con amor, pero que ahora solo reflejaban control y dominio. «Hoy tienes que ir a la floristería, ¿verdad?», preguntó Rafael, aunque ambos sabían que él conocía perfectamente el horario de trabajo de su esposa. Paola asintió mientras limpiaba la mesa, evitando hacer contacto visual. «Recuerda que paso por ti a las 3 en punto. No quiero verte platicando con esas viejas chismosas como la vez pasada. Ya sabes cómo me pone de mal humor cuando no me obedeces». La floristería Pétalos y Sueños había sido el refugio de Paola durante los últimos 3 años. Era un trabajo de medio tiempo que Rafael le había permitido tener, principalmente porque le convenía que ella contribuyera económicamente al hogar, aunque jamás reconociera públicamente que necesitaba su dinero. Don Aurelio Mendoza, el dueño de la floristería, era un hombre mayor de 65 años, que había notado desde el primer día la tristeza que cargaba Paola en sus ojos verdes, pero respetaba su silencio y se limitaba a ser un jefe comprensivo. Cada quincena, cuando Paola recibía su sueldo, Rafael aparecía puntualmente para ayudarla a administrar mejor el dinero. En realidad, se llevaba cada peso, argumentando que él era mejor manejando las finanzas familiares y que ella era demasiado ingenua para no ser estafada. Paola había aceptado esta dinámica como había aceptado tantas otras, con resignación y la extraña creencia de que merecía ese trato. El control de Rafael se extendía más allá del dinero. Cada mañana, antes de que ella se vistiera para ir al trabajo, él seleccionaba personalmente su ropa. «Esta blusa te hace ver gorda», decía mientras apartaba una prenda que a Paola le gustaba. «Esta falda es muy corta,
No quiero que andes provocando a otros hombres. Al final, ella terminaba vistiendo exactamente lo que él consideraba apropiado: colores neutros, cortes conservadores y nada que pudiera llamar la atención de manera inapropiada. Las llamadas telefónicas también estaban bajo su supervisión. Rafael había convencido a Paola de que compartieran un plan telefónico familiar donde él podía revisar cada mensaje, cada llamada y cada aplicación que ella usaba. Es por nuestra seguridad, le explicaba con esa voz condescendiente que había perfeccionado. Hay muchos locos sueltos y yo necesito saber que estás protegida. Gradualmente, Paola había perdido contacto con sus amigas de la universidad, con sus primas y hasta con su hermana menor, Carmen, quien vivía en Guadalajara. La transformación había sido tan gradual que Paola apenas se había dado cuenta. Al principio, las sugerencias de Rafael parecían venir del amor y la preocupación. No me gusta cuando sales con tus amigas porque beben mucho y pueden meterte en problemas, le decía abrazándola. Tu familia siempre te está llenando la cabeza de ideas raras sobre nosotros. Mejor mantengamos nuestra privacidad. Cada límite que él establecía sonaba razonable en el momento, pero la suma de todos esos límites había construido una prisión invisible alrededor de ella. El punto de quiebre de ese día llegó cerca del mediodía, cuando Paola regresó de la floristería con algunas rosas que don Aurelio le había regalado para decorar su casa. Rafael estaba en el jardín delantero, regando las plantas mientras conversaba con los vecinos, la familia Hernández. Cuando vio a Paola llegar con las flores, su expresión cambió instantáneamente. ¿De dónde sacaste esas flores?, preguntó con una voz que pretendía sonar casual, pero que Paola reconoció inmediatamente como peligrosa. Don Aurelio me la regaló para la casa, respondió ella, sin entender por qué algo tan inocente podía generar esa reacción. La sonrisa de Rafael se volvió fría mientras se acercaba a ella, consciente de que los vecinos seguían observando. Claro, seguramente ese viejo verde te está coqueteando, y tú, como siempre, no te das cuenta, murmuró entre dientes, lo suficientemente alto para que los Hernández escucharan. Mi esposa es demasiado ingenua, les dijo a los vecinos con una risa forzada. No sabe reconocer cuando un hombre la está acosando. Por eso necesita que yo la cuide. Paola sintió como el calor subía a sus mejillas, no de vergüenza, sino de una humillación profunda que la dejó sin palabras. Los vecinos intercambiaron miradas incómodas mientras Rafael continuaba con su actuación. Es que las mujeres no entienden cómo piensan los hombres, siguió diciendo, ahora dirigiéndose directamente a ella, pero hablando como si no estuviera presente. Por eso se meten en problemas. Por suerte, yo siempre estoy aquí para protegerla de sus propias decisiones. Esa noche, mientras preparaba la cena, Paola intentó defenderse tímidamente. Rafael, don Aurelio es un señor mayor. Está casado desde hace 40 años. Solo fue un gesto amable, murmuró mientras cortaba verduras, sin levantar la vista del cuchillo. La respuesta de Rafael fue inmediata y demoledora. ¿Ahora me vas a decir cómo son los hombres? ¿En serio, Paola? Su voz se elevó peligrosamente. Yo tengo 38 años y sé perfectamente cómo funciona el mundo. Tú vives en una burbuja, siempre has sido así. Por eso tu familia nunca te tomó en serio, por eso no tienes amigas reales, por eso necesitas que yo tome las decisiones importantes. Cada palabra era como una puñalada calculada, diseñada para recordarle todas sus inseguridades. Rafael conocía perfectamente los puntos débiles de Paola y los utilizaba con la precisión de un cirujano. Además, continuó mientras se servía un vaso de whisky, una mujer casada decente no anda aceptando regalos de otros hombres. ¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Que mi esposa no sabe comportarse? La resistencia de Paola se desmoronó completamente. Tienes razón, murmuró, las lágrimas empezando a formarse en sus ojos. No pensé que pudiera malinterpretarse. Rafael sonrió con satisfacción.
habiendo logrado una vez más que ella aceptara su versión de la realidad. Las consecuencias de esa desobediencia llegaron de manera sistemática. Primero, Rafael decidió que Paola ya no podía quedarse sola en la floristería con don Aurelio. «Es por tu propia seguridad», le explicó. «Yo paso por ti a la hora del almuerzo y te llevo de regreso después». Esto significaba que Paola tendría que comer rápidamente en casa y regresar inmediatamente al trabajo, sin tiempo para interactuar con otras personas. Luego, vino la prohibición de las llamadas familiares. «Tu hermana Carmen siempre te llena la cabeza de ideas raras sobre nuestra relación», declaró Rafael una noche. «Desde mañana, si quieres hablar con tu familia, tiene que ser cuando yo esté presente. Así podré asegurarme de que no te están manipulando». Paola protestó débilmente, pero la mirada de Rafael la silenció inmediatamente. El golpe final llegó el viernes por la noche. Rafael llegó a casa con una caja pequeña y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tengo una sorpresa para ti», anunció mientras abría la caja, revelando un teléfono básico de esos que solo servían para llamadas y mensajes simples. «Tu teléfono inteligente se está volviendo una distracción. Siempre estás viendo esas aplicaciones tontas en lugar de poner atención a tu familia». Paola sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Ese teléfono era su última conexión con el mundo exterior, su única ventana a una realidad más amplia que la de esas 4 paredes. «Pero Rafael, necesito mi teléfono para el trabajo, para emergencias», comenzó a protestar. «¿Para qué emergencias? Yo siempre estoy aquí para cuidarte», respondió él con esa sonrisa paternalista que tanto odiaba. «Y en el trabajo, si necesitas algo, usas el teléfono de la floristería. Es más, creo que ya es hora de que dejes de trabajar. Una mujer casada debería enfocarse en su hogar, no en andar por ahí haciendo quién sabe qué». «Bessie». Esa noche, mientras Rafael dormía profundamente, Paola se quedó despierta mirando el techo de su recámara. La casa hermosa, los muebles elegantes, el jardín perfecto, todo parecía cerrar sobre ella como las paredes de una prisión. Se dio cuenta de que no había hablado con Carmen en más de 2 meses, que ya no recordaba cuándo había sido la última vez que había reído genuinamente, que ya no sabía quién era ella sin las constantes correcciones y redefiniciones de Rafael. Se levantó en silencio y caminó hasta la ventana de la sala. Afuera, la calle estaba iluminada por las luces amarillas de los postes, y por un momento, Paola sintió una nostalgia abrumadora por la libertad que había tenido antes, por la mujer que había sido antes de convertirse en la esposa perfecta de Rafael Jiménez. Sin embargo, incluso en ese momento de claridad, no podía imaginar una salida. Rafael tenía razón en una cosa. Ella había perdido todas sus conexiones, todos sus recursos, toda su independencia. ¿Cómo podría sobrevivir sola? ¿Quién la ayudaría? ¿Dónde iría? Estas preguntas la aterrorizaban más que la idea de quedarse. Regresó a la cama y se acurrucó lo más lejos posible de Rafael, tratando de no despertarlo. Mañana sería otro día igual, con las mismas rutinas, las mismas humillaciones sutiles, el mismo control absoluto sobre cada aspecto de su existencia. La jaula dorada se había cerrado completamente y Paola aún no sabía que tenía las llaves. Queremos conocerte mejor, querido espectador. Cuéntanos desde dónde estás viendo nuestras historias narradas. Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a corazones como el tuyo. Tu compañía hace que cada palabra cobre vida. Huélelo y cállate. Así aprenderás a valorar lo que tienes. Rugió Rafael mientras empujaba la cabeza de Paola hacia el inodoro sucio, sus manos temblorosas rozando la porcelana manchada que no había podido limpiar sin agua durante 3 días. El olor nauseabundo se mezclaba con el sonido de sus sollozos ahogados, mientras Rafael mantenía su pie presionado contra su espalda, impidiéndole incorporarse. «Esto es lo que te mereces por traerme mala suerte».
por ser una carga inútil en mi vida. Pero para entender cómo llegaron a ese momento de degradación absoluta, hay que regresar 6 semanas atrás, cuando la vida de Paola dio un giro hacia una oscuridad que jamás imaginó posible. Todo comenzó un martes por la mañana, cuando Rafael regresó a casa mucho más temprano de lo habitual. Paola estaba limpiando los cristales de la sala cuando escuchó el portazo que hizo temblar toda la estructura de la casa. El sonido la sobresaltó tanto que dejó caer el atomizador de limpieza, creando un charco en el piso de mármol que inmediatamente se convirtió en evidencia de su torpeza. «¿Qué carajo está pasando aquí?», gritó Rafael desde la entrada, su voz cargada de una furia que Paola no había escuchado antes. Ella corrió hacia él, secándose las manos en el delantal, tratando de procesar por qué su marido estaba en casa a las 10 de la mañana cuando debería estar en su oficina de contabilidad hasta las 6 de la tarde. Rafael tenía el rostro desencajado, la corbata aflojada y una expresión que mezclaba rabia con algo que Paola tardó en reconocer: miedo. «Me corrieron», declaró sin preámbulos, arrojando su portafolio contra la pared con tanta fuerza que se abrió, esparciendo documentos por todo el recibidor. «Esos cabrones me corrieron después de 8 años de darles lo mejor de mí». Paola sintió cómo su corazón se aceleraba, no tanto por la noticia del despido, sino por la energía peligrosa que emanaba de Rafael. «Mi amor, lo siento muchísimo, pero encontrarás algo mejor. Eres muy capaz y...», comenzó a decir, acercándose con la intención de consolarlo. «¡Cállate!», rugió él, deteniéndola con una mirada que la congeló en su lugar. «Todo esto es tu culpa. Desde que me casé contigo, mi vida se fue al carajo. Antes era exitoso, respetado, tenía futuro. Pero tú me trajiste la mala suerte». Las acusaciones comenzaron a fluir como un torrente imparable. Según Rafael, Paola era responsable de cada pequeño fracaso en su carrera, cada discusión con sus jefes, cada proyecto que no había salido perfecto. «El día que nos casamos fue cuando todo empezó a salir mal», le gritaba mientras caminaba de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. «Mi jefe siempre me veía raro después de las fiestas de la empresa, cuando te llevaba y tú te comportabas como una tonta». Paola recordaba esas fiestas corporativas donde Rafael la había presentado como su esposa trofeo, donde la había corregido constantemente por cada palabra que decía, donde la había hecho sentir tan fuera de lugar que terminaba escondida en el baño la mayor parte del tiempo. Pero ahora, en la mente distorsionada de Rafael, esas humillaciones se habían transformado en evidencia de la incompetencia social de ella. Los días siguientes fueron un descenso gradual hacia el infierno. Rafael comenzó a beber desde temprano en la mañana, usando el alcohol como combustible para sus ataques verbales cada vez más crueles. «Mira lo que me obligaste a hacer», le decía mientras se servía el tercer whisky del día. «Un hombre respetable como yo, reducido a esto por culpa de una mujer que no sirve ni para limpiar bien la casa». La búsqueda de trabajo de Rafael era esporádica y siempre terminaba en fracaso, no porque faltaran oportunidades, sino porque su actitud durante las entrevistas había cambiado radicalmente. La amargura y el resentimiento se habían vuelto parte de su personalidad y los empleadores potenciales lo percibían inmediatamente. Pero en lugar de reconocer su propia responsabilidad, Rafael encontraba nuevas maneras de culpar a Paola. «Seguramente están investigando mi vida personal», le decía después de cada entrevista fallida. «Ven que estoy casado con una mujer que trabaja en una floristería de mala muerte y piensan que no tengo buen juicio para elegir pareja. Eres un lastre, Paola. Siempre lo has sido». La situación económica se deterioró rápidamente. Los ahorros se agotaron en cuestión de semanas debido al consumo excesivo de alcohol de Rafael y sus compras impulsivas destinadas a mantener las apariencias. Paola sugirió tímidamente que podría buscar trabajo de tiempo completo, pero la reacción de Rafael fue explosiva.
¿Ahora quieres humillarme más? ¿Quieres que todo el mundo sepa que mi esposa tiene que mantenerme? Rugió, estrellando el vaso de whisky contra la pared. Los pedazos de cristal se esparcieron por el suelo, y Paola se apresuró a limpiarlos mientras Rafael continuaba su diatriba. Una esposa decente apoya a su marido, no lo avergüenza trabajando como una cualquiera. Sin embargo, la contradicción era evidente. Rafael seguía tomando el sueldo completo de Paola de la floristería, justificándolo ahora como lo mínimo que puedes hacer después de arruinar mi carrera. El dinero que ella ganaba con tanto esfuerzo se desvanecía inmediatamente en alcohol y en gastos que Rafael consideraba necesarios para mantener su dignidad. El primer episodio de violencia física llegó una noche cuando Paola intentó esconder una pequeña cantidad de dinero para comprar comida. Rafael lo descubrió y la acusó de robarle. «Ahora también eres una ladrona», rugió mientras la empujaba contra la pared de la cocina. El impacto fue tan fuerte que Paola sintió como si sus costillas se comprimieran, robándole el aliento. No era robar», logró articular entre jadeos. «Solo quería asegurarme de que tuviéramos comida para mañana». Pero Rafael había cruzado una línea invisible, y la sensación de poder que experimentó al ver el miedo genuino en los ojos de su esposa fue como una droga. «Tú no decides qué es necesario en esta casa», le dijo, su rostro a centímetros del de ella. «Yo soy el hombre, yo tomo las decisiones. Si hay que comer frijoles y tortillas toda la semana para que aprendas tu lugar, así será». Las semanas siguientes establecieron un patrón aterrador. Cualquier sugerencia de Paola, cualquier intento de tomar una decisión independiente era recibido con violencia creciente. Rafael había descubierto que el miedo era una herramienta más efectiva que las palabras para controlarla, y comenzó a usarla sistemáticamente. La gota que derramó el vaso llegó cuando don Aurelio, preocupado por el estado físico y emocional deteriorado de Paola, le ofreció adelantarle parte de su sueldo para que pudiera comprar medicinas. Ella había llegado al trabajo con un moretón en el brazo mal disimulado con maquillaje, y el anciano no pudo ignorar las señales de alarma. «Mija, si necesitas ayuda, solo tienes que decirme», le había murmurado don Aurelio mientras arreglaban un ramo de rosas blancas. «Conozco gente que puede ayudarte si las cosas en casa no están bien». Paola había negado con la cabeza violentamente, aterrorizada de que Rafael pudiera enterarse de esa conversación. Pero Rafael tenía sus maneras de obtener información. Esa tarde, cuando pasó a recogerla como había hecho durante las últimas semanas, notó inmediatamente que don Aurelio evitaba hacer contacto visual con él. Su paranoia, alimentada por el alcohol y el resentimiento, le hizo imaginar conspiraciones donde no las había. «¿Qué le dijiste a ese viejo?», le preguntó a Paola durante el trayecto a casa, su voz peligrosamente calmada. «Lo vi muy raro, como si supiera algo que no debiera saber». Paola negó haber dicho algo, pero sus negaciones solo alimentaron la furia de Rafael. Esa noche, Rafael tomó la decisión que marcaría el descenso final hacia la degradación absoluta. «Desde mañana ya no vas a trabajar», declaró mientras se servía otro trago. «Ese viejo te está metiendo ideas raras en la cabeza y yo no voy a permitir que mi esposa ande de chismosa por ahí». Paola sintió como si le hubieran arrancado los pulmones. La floristería era su único refugio, el único lugar donde podía respirar sin la presión constante de la vigilancia de Rafael. «Pero necesitamos el dinero», murmuró, sabiendo que estaba caminando en terreno peligroso. «¿Ahora me vas a decir qué necesitamos?», rugió Rafael, levantándose tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. «Yo decido qué necesitamos en esta casa, y lo que necesito es una esposa que se quede en su lugar y deje de andar avergonzándome por ahí». El castigo por su desobediencia llegó al día siguiente. Rafael cerró la llave principal del agua de la casa. «Hasta que aprendas a valorar lo que tienes, vivirás como lo que eres».
una mantenida que no merece comodidades, le explicó con una sonrisa cruel. Cuando demuestres que puedes ser una esposa decente, tal vez reconsidere darte agua. Los primeros días sin agua fueron un infierno de sed, suciedad y humillación. Paola tenía que pedirle agua a Rafael como si fuera un privilegio, y él se la otorgaba o negaba según su estado de ánimo. Para beber, le daba pequeñas cantidades en un vaso, observándola mientras se la tomaba como si fuera un animal en el zoológico. Para las necesidades básicas de higiene, Rafael le permitía usar una pequeña cantidad de agua embotellada, pero solo después de que ella le suplicara y aceptara cualquier humillación que él inventara en el momento. «Pídeme por favor que te dé agua para lavarte la cara», le ordenaba, «y hazlo como si realmente lo sintieras». Pero lo peor llegó cuando los baños de la casa comenzaron a acumular suciedad y olores. Rafael, en un acto de crueldad calculada, decidió que Paola debía limpiar el baño principal usando únicamente sus manos y papel periódico. «Si quieres vivir como una cochina, aprende a limpiar como una», le dijo, empujándola hacia el baño que no había sido limpiado en varios días. «Rafael, por favor, dame aunque sea un poco de agua y algún producto de limpieza», le suplicó Paola, pero él se limitó a reírse. «¿Agua? ¿Productos de limpieza? Tú trajiste esta situación a nuestras vidas. Tú la resuelves con lo que tienes». Le entregó un rollo de papel periódico y la empujó dentro del baño, cerrando la puerta tras ella. El olor era nauseabundo, una mezcla de orina, heces y humedad que hacía que Paola sintiera náuseas inmediatas. Sus manos temblaban mientras trataba de limpiar las superficies con el papel periódico, que se desintegraba inmediatamente al contacto con la suciedad húmeda. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se veía obligada a tocar inmundicias con sus propias manos, sintiendo cómo su dignidad se desmoronaba pedazo a pedazo. Fue en ese momento cuando Rafael abrió la puerta y la encontró arrodillada en el suelo, sollozando mientras trataba de cumplir con su orden imposible. La imagen la excitó de una manera perversa que nunca había experimentado antes. El poder absoluto sobre otro ser humano se había convertido en su nueva adicción. «Huélelo y cállate, así aprenderás a valorar lo que tienes», rugió mientras empujaba su cabeza hacia el inodoro sucio. Paola sintió como si estuviera viviendo una pesadilla de la cual no podía despertar. El olor, la humillación, la presión de la mano de Rafael en su nuca, todo se combinó para crear el momento más degradante de su vida entera. «Si intentas escapar, si intentas contarle a alguien lo que pasa aquí, te mato», le susurró Rafael al oído mientras mantenía su cabeza cerca de la porcelana sucia. «¿Me escuchaste? Te mato, y nadie va a extrañar a una mujer inútil como tú. Dirán que te fuiste con otro hombre, que abandonaste a tu esposo, y yo seré la víctima». La amenaza no era vacía. Paola podía sentir en la voz de Rafael, en la presión de sus manos, en la manera como respiraba cerca de su oído, que hablaba completamente en serio. En ese momento, arrodillada en el suelo de un baño sucio, con las manos manchadas de inmundicias y el olor a muerte llenando sus pulmones, Paola comprendió que había llegado al fondo del abismo. Esa noche, después de que Rafael se durmió en un estupor alcohólico, Paola se quedó despierta contemplando las pastillas para dormir que había encontrado en el botiquín. La idea del suicidio, que antes le había parecido impensable, ahora se presentaba como la única salida a un sufrimiento que había superado cualquier límite imaginable. Se levantó en silencio y caminó hasta el baño que había limpiado horas antes con sus propias manos. Se sentó en el suelo frío y se permitió llorar por primera vez en semanas, no con la desesperación silenciosa que había perfeccionado para no despertar a Rafael, sino con sollozos profundos que nacían desde lo más hondo de su alma rota. En la oscuridad de ese baño que se había convertido en el símbolo de su degradación, Paola Vargas tocó fondo.
No podía imaginar que hubiera algo peor que lo que había vivido ese día. No podía concebir que existiera una salida a ese infierno que se había convertido su hogar. No podía recordar quién había sido antes de convertirse en víctima. Con las pastillas en una mano y la otra apoyada contra la porcelana fría del inodoro, Paola cerró los ojos y se preguntó si alguien, en algún lugar del mundo, se daría cuenta si ella desaparecía para siempre. «Paola, abre esta puerta ahora mismo o la tiro abajo», rugía la voz firme de Elena Morales desde el otro lado de la entrada principal, mientras sus puños golpeaban la madera con una determinación que hizo temblar toda la estructura. Detrás de ella, David Santana sostenía una carpeta llena de documentos legales y fotografías que cambiarían todo para siempre. «Sabemos lo que Rafael te ha estado haciendo y tenemos las pruebas para mandarlo directo a la cárcel. Pero para entender cómo Elena y David llegaron a estar parados frente a esa puerta en una misión de rescate, hay que regresar 3 semanas atrás, cuando el destino puso en movimiento una serie de eventos que romperían las cadenas invisibles que atenazaban a Paola. Todo comenzó una madrugada cuando los gritos de Rafael traspasaron las gruesas paredes de la casa y llegaron hasta el hogar de al lado, donde Elena Morales, de 67 años, se despertó sobresaltada por el sonido inconfundible de la violencia doméstica. Elena no era una vecina cualquiera. Había dedicado 40 años de su vida a ser abogada especializada en derechos de la mujer y sus oídos estaban entrenados para reconocer los patrones del abuso. «Eres una maldita inútil. Todo lo que tocas se convierte en basura», gritaba Rafael con una furia que hacía eco en toda la cuadra. Elena se levantó de su cama y caminó hacia la ventana que daba al jardín lateral, desde donde podía ver parcialmente el interior de la casa de los Jiménez a través de las cortinas mal cerradas. Lo que vio la dejó helada. Rafael tenía a Paola agarrada del cabello, zarandeándola como si fuera una muñeca de trapo, mientras ella trataba de protegerse la cara con los brazos. «Discúlpame, por favor, ya no lo vuelvo a hacer», suplicaba Paola con una voz quebrada que llegó hasta los oídos de Elena como una puñalada directa al corazón. Elena había visto esa escena demasiadas veces en su carrera profesional. Conocía el patrón, la escalada, la manera como el abusador incrementaba gradualmente la violencia hasta que la víctima quedaba completamente quebrada. Pero también sabía que muchas veces, cuando los vecinos decidían no involucrarse, las historias terminaban en tragedia. Sin dudarlo un segundo, Elena tomó su teléfono y marcó el número de emergencias. «Necesito reportar violencia doméstica en el 47 de la calle Magnolia», dijo con voz firme. «Hay una mujer en peligro inmediato». Sin embargo, cuando la patrulla llegó 20 minutos después, Rafael ya había escondido a Paola en el sótano y abrió la puerta con su mejor sonrisa de hombre respetable. «Oficiales, debe haber un malentendido», les dijo con esa voz encantadora que reservaba para el mundo exterior. «Mi esposa y yo estábamos viendo una película de acción muy fuerte en la televisión. Tal vez el volumen estaba muy alto. Ya saben cómo son los sistemas de sonido modernos. Los policías, enfrentados con un hombre bien vestido, articulado y aparentemente calmado, decidieron aceptar su explicación. Elena observó desde su ventana cómo la patrulla se alejaba sin haber hecho una investigación real. La frustración la invadió, pero también una determinación férrea que había desarrollado después de décadas luchando contra la injusticia. Sabía que el sistema oficial había fallado, como fallaba tantas veces, pero eso no significaba que Paola estuviera condenada. Al día siguiente, Elena implementó su propio plan de vigilancia. Instaló una pequeña cámara de seguridad en su jardín, dirigida estratégicamente hacia la casa de los Jiménez, y comenzó a documentar todo lo que podía observar. También empezó a hacer preguntas discretas en el vecindario, descubriendo que otros residentes habían escuchado gritos, pero nadie se había atrevido a intervenir. «Es que Rafael siempre ha sido muy amable con nosotros», le explicó la señora García, que vivía en la casa de enfrente.
Nos ayudó cuando se nos descompuso el coche y siempre nos saluda muy educadamente. Es difícil creer que su voz se fue apagando, pero Elena entendió perfectamente. Los abusadores eran expertos en mantener una fachada pública impecable. La oportunidad que Elena había estado esperando llegó una mañana cuando vio a Rafael salir de la casa visiblemente borracho, tambaleándose hacia su coche. Elena sabía que era el momento perfecto para intentar un contacto directo con Paola. Se acercó a la puerta principal y tocó suavemente, preparada para cualquier eventualidad. Paola abrió la puerta apenas una rendija, con los ojos hinchados de tanto llorar y un moretón fresco en la mejilla que trataba de ocultar con maquillaje mal aplicado. «¿Sí?», murmuró con una voz tan débil que Elena tuvo que esforzarse para escucharla. «Mija, soy Elena, tu vecina de al lado», dijo con la voz más suave que pudo encontrar. «Sé que no nos conocemos bien, pero he estado preocupada por ti. ¿Podemos platicar un poquito?». Paola miró nerviosamente por encima del hombro, como si Rafael pudiera aparecer en cualquier momento. «No puedo. Él va a regresar pronto, y si encuentra a alguien aquí», comenzó Paola, pero Elena la interrumpió gentilmente. «Mira, yo fui abogada durante 40 años. He ayudado a muchas mujeres en situaciones difíciles. Solo quiero que sepas que no estás sola y que hay salidas cuando estés lista para tomarlas». Elena le entregó un pequeño papel con su número telefónico. «Guárdalo bien. Cuando necesites ayuda, búscame». Paola tomó el papel con manos temblorosas y lo escondió rápidamente en el bolsillo de su delantal. Por primera vez en meses, había una pequeña chispa de esperanza en sus ojos. Elena vio esa chispa y supo que había hecho contacto. Los días siguientes fueron cruciales. Elena estableció un sistema de comunicación segura con Paola. Cuando Rafael salía de casa, Paola podía colgar una toalla específica en la ventana de la cocina, y Elena sabía que era seguro acercarse. Durante estos encuentros breves pero intensos, Elena comenzó a educar a Paola sobre la realidad de su situación. «Lo que te está pasando tiene nombre, mija», le explicó Elena durante uno de sus encuentros secretos en el jardín trasero. «Se llama violencia doméstica y no es tu culpa. Nada de lo que hayas hecho o dejado de hacer justifica que te traten así». Paola escuchaba con una mezcla de alivio y terror, como si alguien finalmente hubiera puesto palabras a una pesadilla que había creído que era normal. Elena le mostró videos en su teléfono de mujeres que habían escapado de situaciones similares. «Mira a Claudia», le dijo señalando la pantalla. «Su marido la golpeaba todos los días durante 5 años. Hoy tiene su propia empresa y está ayudando a otras mujeres». Cada testimonio era como un rayo de luz perforando la oscuridad mental en la que Rafael había sumergido a Paola. Fue durante la segunda semana de estos encuentros cuando Elena decidió que necesitaba refuerzos profesionales. Contactó a David Santana, un trabajador social de 35 años que había sido su estudiante años atrás y que ahora dirigía un refugio para mujeres maltratadas. David había desarrollado técnicas especializadas para ayudar a víctimas de violencia doméstica a reconstruir su autoestima y planificar escapes seguros. «Elena, por lo que me cuentas, esta mujer está en peligro real», le dijo David después de escuchar todos los detalles. «El patrón de escalada que describes es muy preocupante. Necesitamos actuar rápido, pero también de manera muy cuidadosa. Un plan mal ejecutado podría ponerla en peligro mortal». David comenzó a estudiar la situación desde todos los ángulos posibles. Investigó los antecedentes de Rafael, sus patrones de comportamiento, sus horarios, sus debilidades. También estudió a Paola, tratando de entender su psicología, sus miedos, sus recursos internos que podrían ser activados. El primer encuentro entre David y Paola ocurrió en el jardín de Elena. Durante una de esas tardes, cuando Rafael había salido supuestamente a buscar trabajo, pero que todos sabían que terminaría en una cantina. David había traído una carpeta llena de información legal,
pero también fotos de mujeres sonrientes que habían logrado reconstruir sus vidas. Paola, quiero que entiendas algo muy importante, le dijo David con una voz que irradiaba competencia y calidez. Tú no estás loca, no estás exagerando y no estás sola. Lo que Rafael te ha hecho es un delito grave y tenemos maneras de protegerte y de hacer que él pague por sus acciones. David le explicó sus opciones legales, los recursos disponibles, los refugios seguros donde podría quedarse mientras se procesaba su caso. Pero también le habló de algo más importante, la posibilidad de reconstruir su identidad, de recordar quién había sido antes de Rafael, de convertirse en alguien incluso más fuerte de lo que había sido jamás. Fue durante la tercera semana cuando David hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Mientras investigaba los antecedentes financieros de Rafael, encontró inconsistencias en sus declaraciones de impuestos que sugerían actividades fraudulentas. Pero más importante aún, descubrió que Rafael había estado falsificando recibos de la floristería donde trabajaba Paola. «Mira esto», le dijo David a Paola durante uno de sus encuentros, mostrándole fotografías de documentos. «Rafael ha estado robando dinero de don Aurelio usando tu nombre. Ha creado recibos falsos donde aparece que tú recibiste dinero que nunca te dieron». Paola miró las fotografías con incredulidad creciente. En las imágenes podía ver claramente recibos con su firma falsificada, documentos que indicaban que había recibido bonos y adelantos que jamás había visto. Rafael había estado usando su identidad para robar de la floristería, probablemente desde que ella había comenzado a trabajar ahí. «Esto es perfecto», le explicó Elena con una sonrisa que Paola no había visto en semanas. «No solo tenemos evidencia de violencia doméstica, sino también de fraude y robo. Rafael no solo va a ir a la cárcel, sino que va a tener que devolver todo el dinero que robó». David comenzó a fotografiar todo: los documentos falsificados, los moretones en el cuerpo de Paola, los daños en la casa causados por las explosiones de ira de Rafael. También grabó testimonios detallados de Paola describiendo años de abuso sistemático. «Pero hay algo más que necesitamos hacer», les dijo David durante una de sus reuniones de planificación. «Necesitamos recuperar tus documentos personales, tu acta de nacimiento, tu credencial, tus papeles del trabajo. Rafael los tiene todos, ¿verdad?». Paola asintió. Rafael había tomado control de todos sus documentos oficiales meses atrás, justificándolo como protección contra robos. Elena propuso un plan audaz. «La próxima vez que Rafael salga por varias horas, entraremos juntos a la casa. Yo haré guardia mientras tú recuperas todo lo que necesitas. David estará esperando en su coche, listo para llevarte directamente al refugio si algo sale mal». Paola sintió una mezcla de terror y emoción que no había experimentado en años. Por primera vez desde que había tocado fondo en ese baño sucio, se permitió imaginar un futuro diferente. «¿Y si nos descubre? ¿Y si regresa temprano?», preguntó con voz temblorosa. «Entonces activamos el plan B», respondió David con determinación. «Tengo contactos en la policía que entienden la violencia doméstica. Si Rafael intenta lastimarte, lo arrestarán inmediatamente. Ya no estás sola en esto, Paola. Tienes un equipo completo respaldándote». La oportunidad llegó un viernes cuando Rafael anunció que tenía una entrevista de trabajo en otra ciudad y no regresaría hasta muy tarde. Paola, Elena y David se reunieron en la casa de Elena para repasar el plan una vez más. Cada detalle había sido considerado. Cada contingencia tenía una respuesta preparada. «Recuerda», le dijo Elena tomando las manos de Paola entre las suyas, «no vas a recuperar solo documentos, vas a recuperar tu vida, tu identidad, tu futuro. Todo lo que Rafael te quitó, hoy lo vamos a recuperar». Cuando finalmente entraron a la casa, Paola se sintió como una extraña en lo que había sido su prisión durante tanto tiempo. Con Elena vigilando desde la ventana y David coordinando desde su teléfono,
Paola se dirigió hacia el estudio de Rafael, donde sabía que guardaba todos sus documentos importantes en una caja fuerte que ella había visto abrir varias veces. La combinación era fácil de recordar, la fecha de su cumpleaños, porque Rafael era tan narcisista que había usado la fecha más importante para él como clave. Dentro de la caja fuerte, Paola encontró no solo sus propios documentos, sino también evidencia adicional de los robos de Rafael, copias de recibos falsificados, correspondencia con cómplices y, lo más sorprendente de todo, un diario donde Rafael había documentado meticulosamente sus estrategias para controlar a Paola. «Mira esto», le murmuró a Elena mientras leía fragmentos del diario. «Aquí dice, día 47. Paola intentó contradecirme sobre el presupuesto. Apliqué castigo nivel 3. Resultado, sumisión completa durante una semana. Lo tenía todo planificado, Elena. Todo». Elena sintió una furia fría recorrer su cuerpo. En 40 años de carrera legal, había visto muchos casos de abuso, pero raramente había encontrado evidencia tan clara de premeditación y sadismo calculado. «Esto es oro puro para el caso», le dijo a Paola. «Con esto Rafael no solo va a ir a la cárcel, sino que va a estar ahí durante muchos años». Mientras empacaba los últimos documentos, Paola encontró algo que la hizo detenerse completamente. Una carpeta con fotografías de ella durmiendo, comiendo, bañándose, todas tomadas sin su conocimiento. Rafael había estado documentando su vida privada como si fuera un experimento científico. «Ya tenemos todo lo que necesitamos», anunció David desde la entrada. «Es hora de irnos». Pero Paola tenía una última cosa que hacer. Se dirigió hacia el baño donde había vivido su momento más degradante y dejó una nota pegada al espejo. «Rafael, cuando leas esto, yo ya seré libre y tú estarás en camino a la cárcel. Firmado, la mujer que subestimaste». Cuando salieron de la casa, Paola cargaba una maleta con sus pertenencias más importantes, pero más significativamente, cargaba una carpeta llena de evidencia que destruiría a Rafael y le devolvería su vida. Por primera vez en años, caminaba con la cabeza en alto, flanqueada por 2 personas que habían arriesgado su propia seguridad para salvarla. «¿Estás lista para el enfrentamiento final?», le preguntó David mientras se dirigían hacia su coche. Paola miró hacia atrás una última vez hacia la casa que había sido su prisión, y luego hacia adelante, hacia un futuro que finalmente le pertenecía a ella. «Más que lista», respondió con una voz que no reconocía como suya, una voz llena de fuerza y determinación. «Rafael no sabe lo que se le viene encima. Te voy a matar aquí mismo», rugía Rafael mientras se abalanzaba hacia Paola con los puños cerrados, sus ojos inyectados de sangre y alcohol reflejando una furia asesina que helaba la sangre. Pero esta vez, Paola no retrocedió. Esta vez, se mantuvo firme mientras Elena y David salían de su escondite grabando cada segundo de la agresión con sus teléfonos. «Adelante, Rafael», le gritó Paola con una voz que jamás había usado antes. «Mátaleme enfrente de todos estos testigos. Hazlo, para que todo el mundo vea el monstruo que realmente eres». Para entender cómo llegaron a ese momento decisivo, donde Paola había encontrado el valor de enfrentar a su verdugo, hay que regresar 6 horas atrás, cuando ella, Elena y David pusieron en marcha el plan que cambiaría todo para siempre. La mañana había comenzado en el refugio para mujeres Nuevos Horizontes, donde Paola había pasado los últimos 3 días preparándose mentalmente para el enfrentamiento que definiría el resto de su vida. David había insistido en que necesitaba tiempo para procesar toda la información que habían recuperado de la casa, pero más importante aún, tiempo para reconstruir su autoestima lo suficiente como para enfrentar a Rafael desde una posición de fuerza. «Hoy no vas como víctima», le había dicho Elena esa mañana mientras ayudaba a Paola a vestirse.
Hoy vas como la mujer poderosa que siempre fuiste, pero que Rafael trató de esconder. Hoy vas a reclamar tu vida. Paola se había puesto un traje azul marino que Elena le había comprado, zapatos cómodos pero elegantes, y por primera vez en años se había maquillado para ella misma, no para esconder moretones. El plan era simple pero efectivo. Paola regresaría a la casa a las 2 de la tarde, cuando Rafael normalmente estaba en su punto más vulnerable. Borracho después del almuerzo, pero no tan borracho como para estar completamente incoherente. Elena y David estarían escondidos en el jardín trasero, listos para intervenir en caso de emergencia, mientras que la policía estaría estacionada a una cuadra de distancia, esperando la señal para actuar. David había repasado cada posible escenario con Paola. «Recuerda, tú tienes todo el poder en esta situación», le había repetido una y otra vez. «Tú tienes la evidencia, tú tienes los testigos, tú tienes la ley de tu lado. Rafael no tiene nada más que miedo y desesperación. Los hombres como él son cobardes cuando se enfrentan a las consecuencias reales de sus acciones». Cuando Paola tocó la puerta de lo que había sido su prisión durante tantos años, sintió una mezcla extraña de nervios y emoción. Por primera vez, estaba entrando a esa casa por voluntad propia, con un propósito claro y con el respaldo de personas que la amaban de verdad. Rafael abrió la puerta con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en furia. «¿Dónde diablos has estado?», rugió, pero su voz tenía un tono diferente. Por primera vez, Paola detectó algo que nunca había escuchado antes en la voz de su marido: incertidumbre. «He estado buscándote como loco. Los vecinos están haciendo preguntas raras. La policía vino a preguntar por ti ayer». «Estuve donde debía estar», respondió Paola, con una calma que la sorprendió a ella misma. «Estuve con gente que me quiere de verdad, aprendiendo cosas muy interesantes sobre ti, Rafael». Caminó hacia la sala con una confianza que hizo que Rafael se quedara parado en la puerta, sin saber cómo reaccionar ante esta versión de su esposa que jamás había visto. Paola se sentó en el sillón principal, el mismo donde Rafael solía instalarse para humillarla, y sacó la carpeta que contenía toda la evidencia que habían recopilado. «Siéntate, Rafael, tenemos que platicar sobre muchas cosas. Sobre los recibos falsificados de la floristería, sobre el dinero que has estado robando usando mi nombre, sobre tu pequeño diario donde documentas cómo torturarme sistemáticamente». El color desapareció del rostro de Rafael. Por un momento pareció que iba a desmayarse, pero luego su expresión cambió a una que Paola conocía muy bien: la furia ciega que precedía a los episodios más violentos. «No sé de qué estás hablando», murmuró, pero su voz temblaba. «Has estado hablando con gente que te está llenando la cabeza de ideas locas». «¿Ideas locas?», preguntó Paola con una sonrisa que no tenía nada de humor. «¿Como la idea de que robar dinero de una floristería es ilegal? ¿O la idea de que golpear a tu esposa es un delito grave? ¿O tal vez la idea de que tomar fotografías de alguien sin su consentimiento es acoso?» Con cada pregunta, sacaba una nueva evidencia de la carpeta y la ponía sobre la mesa de centro. Rafael miró los documentos con horror creciente. Ahí estaban las copias de todos los recibos falsificados, las fotografías de los moretones que le había causado, páginas escaneadas de su propio diario donde había documentado sus estrategias de control, y lo más devastador de todo, las fotografías íntimas que había tomado de ella sin permiso. «¿Cómo conseguiste?», comenzó a preguntar, pero Paola lo interrumpió. «No importa cómo conseguí todo esto. Lo que importa es lo que vamos a hacer ahora», dijo, sacando un sobre que contenía papeles de divorcio ya preparados. «Tienes dos opciones, Rafael. La primera es que firmes estos papeles ahora mismo, que confeses públicamente todo lo que me has hecho, que devuelvas todo el dinero que robaste de la floristería y que te alejes de mi vida para siempre». Rafael se quedó en silencio, procesando las palabras de Paola. En su mente alcohólica y narcisista,
La idea de que su víctima hubiera logrado reunir evidencia contra él era incomprensible. ¿Y cuál es la segunda opción?, preguntó con una voz que intentaba sonar amenazante, pero que solo sonaba desesperada. La segunda opción es que no firmes y que yo entregue toda esta evidencia a las autoridades competentes, respondió Paola con una frialdad que la sorprendió. Fraude, robo, violencia doméstica, acoso. Estamos hablando de por lo menos 10 años de cárcel, Rafael. Y como ya tienes antecedentes por violencia, se detuvo deliberadamente, dejando que la amenaza flotara en el aire. La reacción de Rafael fue exactamente la que David había predicho. Primero, intentó la manipulación emocional. Paola, mi amor, ¿qué ha pasado contigo? Somos familia, somos uno solo. ¿Cómo puedes hacerme esto después de todo lo que hemos pasado juntos? Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas que Paola reconoció inmediatamente como parte de su actuación habitual. Lo que hemos pasado juntos, repitió Paola lentamente, es que tú me convertiste en tu esclava durante 8 años. Me humillaste, me golpeaste, me robaste mi dignidad pedazo a pedazo. Eso es lo que pasamos juntos. Su voz se elevó ligeramente, pero mantuvo el control. Y ahora vas a pagar por cada momento de sufrimiento que me causaste. Cuando la manipulación emocional falló, Rafael intentó la segunda estrategia que David había anticipado: las amenazas. ¿Sabes qué va a pasar si me delatas?, murmuró con una voz que pretendía ser aterradora. Te voy a destruir, le voy a contar a todo el mundo que eres una loca, una mentirosa, una mujer que inventó todo esto porque me quiere quitar mi dinero. ¿Tu dinero?, se rió Paola, y la risa era genuina. Rafael, no tienes dinero. Todo lo que tienes lo robaste de mí y de don Aurelio, y en cuanto a lo que la gente va a pensar, sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Ya subí un video a todas mis redes sociales explicando exactamente lo que me has hecho durante estos años. Ya no puedes controlar la narrativa. La cara de Rafael se contorsionó en una expresión de furia y terror. En ese momento se dio cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. La mujer que había creído tener completamente dominada se había convertido en su peor pesadilla. Una víctima que ya no tenía miedo y que tenía toda la evidencia necesaria para destruirlo. Además, continuó Paola, Elena Morales, la abogada jubilada que vive al lado, ya presentó una denuncia formal en mi nombre. David Santana, del Refugio para Mujeres, ya contactó a la prensa local. Y don Aurelio ya sabe sobre el dinero que le robaste usando mi identidad. Cada revelación era como una puñalada para Rafael, que comenzó a darse cuenta de que estaba completamente rodeado. Fue en ese momento cuando Rafael perdió completamente el control. La combinación del alcohol, la desesperación y la humillación de haber sido superado por la mujer que había creído tener bajo su control total lo llevó a un estado de locura temporal. «Te voy a matar», rugió mientras se abalanzaba hacia Paola con los puños cerrados. Pero Paola había estado esperando ese momento. En lugar de encogerse como había hecho durante años, se puso de pie y lo enfrentó directamente. «¡Adelante!», le gritó. «Mátaleme enfrente de todos estos testigos. Hazlo para que todo el mundo vea el monstruo que realmente eres». En ese momento, Elena y David salieron de su escondite en el jardín trasero, grabando todo con sus teléfonos. «Todo está siendo grabado, Rafael», gritó Elena. «Cada palabra, cada movimiento. Sigue así y te vas directo a la cárcel por intento de asesinato». La presencia de testigos detuvo a Rafael en seco. Por primera vez, se encontró enfrentando las consecuencias reales de sus acciones frente a personas que no iban a creer sus mentiras ni aceptar sus manipulaciones. David ya había enviado una señal a la policía que llegó en menos de 5 minutos. El arresto de Rafael fue rápido y eficiente. Los oficiales, que habían sido briefeados previamente sobre la situación por David,
no se dejaron engañar por las protestas de inocencia de Rafael. La evidencia era abrumadora. Documentos falsificados, fotografías de violencia doméstica, testimonios de testigos y el video que acababan de grabar de Rafael intentando agredir a Paola. Rafael Jiménez queda arrestado por violencia doméstica, fraude, robo y amenazas de muerte, declaró el oficial principal mientras le ponía las esposas. Tiene derecho a permanecer callado. Mientras leían sus derechos, Rafael miraba a Paola con una expresión de incredulidad total, como si no pudiera creer que la mujer que había torturado durante años hubiera logrado destruirlo tan completamente. Paola observó cómo se llevaban a Rafael en la patrulla y por primera vez en 8 años sintió que podía respirar completamente. Elena y David la abrazaron, pero ella no lloró. En cambio, sintió una sensación de poder y justicia que nunca había experimentado. El juicio fue un espectáculo que captó la atención de toda la ciudad. Paola testificó durante 3 días, narrando con una fuerza y dignidad impresionantes cada detalle del abuso sistemático que había sufrido. Su testimonio fue tan poderoso que varios miembros del jurado lloraron abiertamente. Durante 8 años, Rafael Jiménez me convenció de que yo no valía nada, declaró Paola desde el estrado, mirando directamente a los ojos de su exmarido. Me convenció de que era estúpida, fea, inútil, pero ahora sé la verdad. El único inútil en esa relación era él. El único que no valía nada era él. Y el único que va a pagar por todo este sufrimiento es él. Rafael recibió una sentencia de 12 años de prisión y una orden de alejamiento permanente. Además, tuvo que devolver todo el dinero robado a la floristería y pagar una compensación sustancial a Paola por daños y perjuicios. Pero la verdadera transformación de Paola apenas comenzaba. 3 meses después del juicio, se unió a Voces Libres, una organización dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica. Su historia se convirtió en una inspiración para cientos de mujeres que vivían situaciones similares. Yo estuve donde ustedes están ahora, les decía a las mujeres en los refugios que visitaba. Yo también creí que no había salida, que merecía lo que me estaba pasando, que era demasiado débil para cambiar mi situación. Pero miren dónde estoy ahora. Si yo pude, ustedes también pueden. 1 año después, Paola había abierto su propia consultoría para ayudar a mujeres a reconstruir sus vidas después del abuso. Elena se había convertido en su socia y mentora, mientras que David dirigía el aspecto psicológico de su programa. Los 3 habían formado una familia elegida que era más fuerte y más amorosa que cualquier relación que Paola hubiera tenido jamás. La floristería de Don Aurelio se había convertido en el centro de operaciones de su nueva vida. Paola había comprado el negocio cuando Don Aurelio decidió jubilarse y lo había transformado en un lugar donde las mujeres podían trabajar mientras reconstruían sus vidas. Pétalos y Sueños ya no era solo una floristería, era un símbolo de renacimiento y esperanza. En una tarde de primavera, exactamente 2 años después de haber tocado fondo en el baño sucio de su antigua casa, Paola estaba en su floristería arreglando un ramo de rosas blancas cuando entró una mujer joven con moretones mal disimulados en los brazos. La mujer se acercó tímidamente al mostrador y murmuró: «Disculpe, ¿usted es Paola Vargas? Escuché su historia en la radio y yo necesito ayuda». Paola dejó las flores, caminó hacia la mujer y la abrazó con la misma calidez con la que Elena la había recibido años atrás. «Mija, llegaste al lugar correcto», le dijo con una sonrisa que irradiaba fuerza y compasión. «Aquí vas a encontrar todo lo que necesitas para empezar una nueva vida. Ya no estás sola». Mientras consolaba a otra mujer que había encontrado el valor para buscar ayuda, Paola reflexionó sobre el camino increíble que había recorrido.
Había transformado su dolor en propósito, su sufrimiento en sabiduría, su victimización en victoria. Ya no era la mujer rota que había contemplado el suicidio en un baño sucio. Era una guerrera, una sanadora, una luz de esperanza para otras mujeres que caminaban en la oscuridad. Esa noche, mientras cenaba con Elena y David en el jardín de su nueva casa, Paola levantó su copa de vino y propuso un brindis. Por las segundas oportunidades, por la familia que elegimos y por la fuerza que nunca supimos que teníamos hasta que no tuvimos más remedio que encontrarla. Elena y David chocaron sus copas con la suya, y en ese momento, bajo las estrellas y rodeada de las personas que la amaban incondicionalmente, Paola Vargas supo que había encontrado algo que Rafael nunca le había podido dar: la paz verdadera, la alegría auténtica y la libertad absoluta de ser exactamente quien ella había elegido ser. La historia de Paola Vargas nos enseña una verdad fundamental que muchas veces olvidamos en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza indestructible que ninguna circunstancia, por terrible que sea, puede extinguir completamente. Durante 8 años, Paola creyó que era débil, que era víctima, que merecía el trato cruel que recibía, pero la realidad era muy diferente. Esa mujer que contempló el suicidio en el baño más sucio de su vida llevaba dentro el espíritu de una guerrera. Solo necesitaba que alguien le recordara quién era realmente. La vida nos pone a prueba de maneras que jamás imaginamos. Nos coloca en situaciones donde creemos que no hay salida, donde el dolor se vuelve tan familiar que comenzamos a creer que es normal, donde la oscuridad es tan profunda que olvidamos cómo se siente la luz del sol en nuestro rostro. Pero la historia de Paola nos recuerda que no importa qué tan profundo hayamos caído, siempre existe la posibilidad de levantarnos, sacudirnos el polvo y caminar hacia una vida que jamás creímos posible. Elena y David aparecieron en la vida de Paola cuando ella más los necesitaba, pero no fueron ellos quienes la salvaron. Ellos simplemente le tendieron la mano y le mostraron el camino. Pero fue Paola quien tuvo que tomar la decisión de agarrar esa mano y dar el primer paso hacia su libertad. Fueron sus propios pies los que la sacaron de esa casa. Fue su propia voz la que confrontó a Rafael. Fue su propio valor el que la llevó ante el juez para reclamar justicia. Todos tenemos la capacidad de ser Elena o David para alguien más. Todos podemos ser esa voz que le dice a otra persona que su sufrimiento no es normal, que merece algo mejor, que no está sola en este mundo. A veces, todo lo que se necesita es una sola persona que crea en nosotros cuando nosotros hemos perdido la fe en nosotros mismos. Una sola persona que nos recuerde que somos valiosos, dignos de amor y respeto, capaces de cosas extraordinarias. Pero también todos podemos ser Paola. Todos podemos tomar la decisión de no conformarnos con una vida que nos hace miserables. Todos podemos elegir luchar por nuestros sueños, defender nuestros derechos, proteger nuestra dignidad. No importa cuánto tiempo hayamos vivido en la oscuridad, nunca es demasiado tarde para encender la luz. No importa cuántas veces nos hayan dicho que no servimos para nada, siempre podemos demostrar lo contrario. La transformación de Paola no terminó cuando Rafael fue a la cárcel. Ese fue solo el comienzo de un viaje hacia convertirse en la mejor versión de sí misma. Tomó su dolor y lo transformó en propósito. Convirtió su experiencia en una herramienta para ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Esa es la verdadera victoria. No solo escapar del sufrimiento, sino usar esa experiencia para crear algo hermoso y significativo. Cada cicatriz cuenta una historia de supervivencia. Cada lágrima derramada riega las semillas de una fuerza que ni nosotros mismos sabíamos que teníamos.
Cada momento de desesperación puede convertirse en el catalizador de una transformación extraordinaria si tenemos el valor de enfrentar nuestra realidad y tomar las decisiones difíciles que nos llevarán hacia la vida que merecemos. La vida de Paola nos enseña que merecemos amor, respeto, dignidad y felicidad. Nos enseña que ninguna persona tiene derecho a hacernos sentir menos de lo que somos. Nos enseña que la verdadera fuerza no está en aguantar el maltrato, sino en tener el valor de decir ya basta y hacer algo al respecto. Nos enseña que siempre hay una salida, aunque en el momento no podamos verla. Si tú estás viviendo una situación similar a la de Paola, recuerda que no estás sola. Hay gente que te va a creer, que te va a apoyar, que te va a ayudar a recuperar tu vida. Tu historia no tiene que terminar en el sufrimiento. Tú puedes ser la autora de tu propio renacimiento, la protagonista de tu propia historia de triunfo, la heroína de tu propia vida. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.